primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento para el Consejo General de la Magistratura de Ecuador y para la Universidad Internacional de La Rioja, estas dos instituciones que en estrecha colaboración han organizado estas jornadas académicas y que tienen la altura que hemos podido comprobar hasta ahora. Es también para mí la primera vez que estoy en Ecuador y, bueno, solo puedo decir que esto es, pues, amor a primera vista, vamos. O sea, Quito es una ciudad muy acogedora y me parece que, vamos, que estaría encantada de volver. Bueno, dicho esto, pues, antes de empezar a tratar el tema que me corresponde, quiero compartir con ustedes una anécdota que me sucedió en mi vida universitaria. Es que hace unos años una alumna me puso un correo electrónico en el que decía: profesora, avíseme cuando la clase sea importante. Yo no contesté a ese correo, pero si ahora tuviera ese correo delante le diría: la clase de hoy es importante. No por lo que yo voy a decir, sino por lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra y probablemente también los que vendrán después, ¿no? O sea, digamos, la importancia la han puesto quienes me han precedido, los otros ponentes, y yo, por mi parte, voy a poner el entusiasmo, ¿no? Otro alumno, en unos test de estos que nos hacen a los profesores de docencia, bueno, las respuestas eran numéricas, pero al final había un apartado observaciones donde los alumnos decían libremente la opinión del profesor, ¿no? Entonces luego nos reportaban a los profesores no solo la estadística numérica, sino también las observaciones. Y un alumno o alumna, no sé, pues puso: es una profesora que habla con entusiasmo de temas que no tienen importancia. Entonces, pues yo digo, la importancia la han puesto los otros ponentes. Yo ahora, por mi parte, les voy a explicar con entusiasmo el tema de la jurisdicción constitucional y los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. En primer lugar, como ustedes probablemente conocen, les recuerdo que la Constitución española, en el artículo 10.2, recoge la prescripción de que los derechos humanos garantizados, los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en el texto constitucional se interpreten de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás convenios y tratados internacionales firmados por España sobre esas materias. De ahí que tenga una especial relevancia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico español. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son ciertamente, en principio, digámoslo así, digo en principio por lo que explicaré después, sentencias declarativas, es decir, nada tendrían que temer, entre comillas, los operadores jurídicos, o sea, los jueces ordinarios españoles, ni tampoco el Tribunal Constitucional Español, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque, como digo, son sentencias declarativas acerca de las cuales las partes contratantes se comprometen ciertamente a acatarlas. Esto está previsto en el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en principio no a una determinada forma de ejecución. Sin embargo, esto, diríamos, sería la primera premisa, ¿no? Aunque el pensamiento, según premisas, no esté muy bien visto por algunos de mis colegas, en concreto por el profesor Jordi Nieva, ¿no? Pues esta sería la primera premisa. Bueno, o sea, los tribunales españoles no solo juzgan de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico español, sino que tienen que tener en cuenta lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero las sentencias son declarativas y hemos de acatarlas, pero no imponen una determinada forma de ejecución, ¿no? Esto, que en principio, pues digamos, podría dejar tranquilos a los miembros
de la jurisdicción ordinaria española, dista mucho de ser la situación real de la situación en materia de derechos humanos en el ordenamiento jurídico español. ¿Por qué? Pues por múltiples razones, y voy a ir diciendo algunas, ¿no? En primer lugar, existen, no sé, ahora el orden no es en importancia, sino distintas situaciones que hacen que este primer silogismo en la práctica no sea así, ¿no? En primer lugar, como digo, porque existen las llamadas sentencias piloto. Las sentencias piloto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene dictando desde el año 2004 con la primera sentencia Broniewski contra Polonia, son aquellas en las que el tribunal aprecia una situación sistémica que es originada por la legislación estatal o por una práctica administrativa generalizada en el Estado demandado, de manera que se produce una violación del convenio con múltiples afectados. Este caso de Polonia, que les digo del año 2004, tenía su origen, o digamos el objeto material, fue una legislación polaca relativa a las indemnizaciones por las expropiaciones de todos aquellos que tenían propiedades a las orillas del río Bok, pero que después del movimiento de fronteras tras la Segunda Guerra Mundial en Europa no habían recibido indemnización. En las primeras sentencias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues dijo, bueno, cuando se produjo esa expropiación de todas esas tierras, Polonia no era parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, es doctrina tradicional del Tribunal de Estrasburgo que cuando se produce una violación del derecho de propiedad, la violación se produce en el momento, pero no se mantienen los efectos de la lesión del derecho fundamental en el tiempo. Por tanto, porque Polonia no estaba obligada y porque la situación de lesión no se mantiene en el tiempo, es decir, ahora, como para dar acogida a esas sentencias, pues no estimó todas las demandas que se le hicieron. Pero el gobierno polaco dictó una norma, mejor dicho, el Parlamento polaco aprobó una norma de indemnizaciones que nunca llegó a aplicar a todos aquellos afectados por las expropiaciones. Y volvieron a llegar demandas a Estrasburgo. Y aquí ya Estrasburgo no pudo decir, eso fue una cosa que sucedió cuando Polonia no era parte del convenio. Eso fue una cosa que sucedió en el pasado y cuyos efectos no están presentes ahora. No tengo obligación de atender estas demandas. Ya no le quedó más remedio que pronunciarse. Pero era tal el número de demandas, todas ellas con el mismo supuesto de hecho, que agrupó todas las demandas que había en la sección tercera del tribunal y reclamó a Polonia si estaba de acuerdo en modificar su legislación y seguir las orientaciones que el Tribunal Europeo les diera. Y Polonia aceptó. Y efectivamente, pues el tribunal dictó así la primera sentencia piloto, que fue contra Polonia, que fue en el año 2004. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, decir que una sentencia piloto es una sentencia declarativa es francamente contrario a la realidad. No solo no es declarativa, sino que da órdenes al legislador. Impone, o sea, le determina qué medidas administrativas, qué medidas han de adoptar, ¿no? Y la parte demandada, en este caso Polonia, se compromete a aceptarlas previamente, antes de conocerlas, ¿no? Claro, esto ha dado mucho que hablar en la doctrina, con opiniones a favor y en contra, porque esto de algún modo supone una cierta objetivación del recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque ya no es la satisfacción del interés particular o del interés subjetivo de la persona demandada, mejor dicho, de la persona demandante, su interés a recibir una indemnización proporcionada, justa, adecuada. No, ya es la modificación del ordenamiento de aquello que se trata cuando estamos, es decir, una medida claramente objetiva, no subjetiva, ¿no?
Bueno, claro, si el recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos da lugar a sentencias piloto, estamos claramente en una situación bastante parecida a la que se ha producido en España con la modificación del recurso de amparo y en el año 2007, con la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se introdujo como requisito para la interposición del recurso de amparo la necesaria trascendencia constitucional o especial relevancia constitucional para que un recurso de amparo fuera admitido. Es decir, no se trata solo de que se haya producido o de demostrar la lesión en un derecho fundamental producida por el demandante de amparo, sino que esa lesión tiene especial trascendencia constitucional. En este sentido, pues van en paralelo la objetivación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante las llamadas sentencias piloto y la objetivación del recurso de amparo por la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español. Bueno, no es esta, como les decía, hay pues distintos factores que nos llevan a decir, bueno, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son declarativas, pero menos, ¿no? Porque están ahí las sentencias piloto. Pero no solo por eso. Si pensamos en el caso Socozzari, me da vergüenza pronunciar esto delante de un italiano, y Giunta contra Italia, este era un caso de pedofilia por unas personas que atendían servicios sociales en Italia y en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió a la República Italiana la restitutio in integrum. Claro, eso no es una sentencia declarativa. O sea, no es solamente que una vez que la República Italiana es condenada, pues da una satisfacción a la persona afectada y sigue haciendo lo que considera conveniente. No, exigió la restitutio in integrum. Otro factor que nos lleva a ponderar cómo realmente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son mucho más que sentencias declarativas es si examinamos la entrada en vigor, esto es así, al menos desde la entrada en vigor del Protocolo 14 sobre ejecución de sentencias y la introducción de la regla 61 en el reglamento. Ahí, pues se puede decir verdaderamente que en la medida en que el Comité de Ministros sigue la ejecución de las sentencias, pues cada vez es menos posible que un Estado pues lea la condena, la sentencia de condena y diga, bueno, pues ya haremos lo que nos parezca conveniente en nuestro ordenamiento, ¿no? No, esto, digamos, el Comité de Ministros sigue la ejecución de las sentencias y es posible que se deniegue a un Estado el que envíe jueces al tribunal si no cumple con las sentencias en las que es condenado, ¿no? Bueno, todo ello, tanto por lo que se refiere a la supervisión en la ejecución y cumplimiento de las sentencias, como por el recurso, por las sentencias piloto o por la exigencia de restitutio in integrum en determinados supuestos, pues ha llevado a autores de la doctrina, en la doctrina inglesa, por ejemplo, George Rees, en la doctrina española García Roca, a hablar de la constitucionalización del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, cada vez más el Convenio Europeo de Derechos Humanos no es una norma internacional allá lejana, que bueno, si resulta que, claro, el Estado demandado es parte, bueno, si el Estado es parte, está obligado, ¿no?, al acatar la sentencia, ¿no? Y si pensamos o recordamos la sentencia del Tribunal Constitucional Español, la 254/91, que provocó después la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podríamos decir, bueno, con aquella distinción tan meticulosamente elaborada entre obligatoriedad y ejecutoriedad, bueno, pues prácticamente todo sigue igual. Yo creo sinceramente que hoy no se puede decir eso con respecto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más bien creo
y digo, no es una creencia al estilo, no es que sea mi estado psicológico, ¿no?, pensando en la ponencia anterior, sino que es la constatación de los datos objetivos, ¿no? O sea, España fue condenada, por ejemplo, porque la viuda de un pastor protestante reclamó al Estado español porque los pastores protestantes no tenían la misma situación de seguridad social que tenían los sacerdotes católicos, o sea, ministros de culto católicos, ¿no? Y efectivamente, pues Estrasburgo condenó a España. Bueno, el Estado español no simplemente dio una indemnización a la viuda del pastor protestante, sino que dictó un real decreto para que los pastores protestantes pudieran acogerse en el mismo régimen de seguridad social que tienen los sacerdotes católicos. Claro, eso no se puede decir que sea simplemente una cuestión declarativa, que bueno, pues no, provoca una modificación del ordenamiento jurídico español, ¿no? Este es un ejemplo, pero hay otros muchos. Como digo, una condena de Estrasburgo supuso la modificación, vamos, quizá no solo por eso, pero vamos, en concreto el artículo 510, creo que es, pues a consecuencia de una condena de Estrasburgo, pues se modificó nada menos que una ley orgánica, ¿no? O sea, como digo, se puede hablar verdaderamente de una constitucionalización del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la doctrina española se habla, tengo 5 minutos, muchas gracias, procuraré atenerme, yo fui formada en Alemania, o sea, procuro ser muy exigente en el respeto del tiempo, ¿no? Realmente, como digo, pues no solo por estos factores que les he dicho son empíricos, sino también hay otras construcciones doctrinales que me parece que sería vivir de espaldas a la realidad, ignorarlas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de impacto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y recientemente, no solo las sentencias, también las opiniones consultivas. Bueno, como saben, en el último protocolo que España no ha firmado, o sea que en este caso, pues podríamos decir, bueno, ni siquiera nos afecta, España no ha firmado ese protocolo. Pero Francia lo firmó, y Francia, valiéndose de las posibilidades que este protocolo le ofrece a aquellos que lo han firmado, elevó una opinión consultiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de si era obligatorio, en relación a las obligaciones que los Estados parte tienen por el convenio, admitir o la inscripción de determinada forma de paternidad cuando se ha producido un contrato de maternidad subrogada en el extranjero, porque Francia no lo admite en esas condiciones, y una vez que la persona, o sea, digamos, el recién nacido, ha sido inscrito en el extranjero en las condiciones que la otra legislación permite, si esto es obligatorio reconocerlo en Francia a tenor de las obligaciones previstas en el convenio. Bueno, esa es una opinión consultiva que ha hecho Francia y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contestó en abril de 2019. Pero a nadie se le oculta que ya todos los españoles sabemos cuál es la opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No necesitamos firmar el último protocolo para saber cuál es la opinión del tribunal, ¿no? O sea, por cierto, el tribunal ha dicho prácticamente lo mismo que decía la Dirección General de los Registros y del Notariado Español en este punto de las inscripciones de los menores nacidos por maternidad subrogada en el extranjero. Pero, digo, todo esto me parece que lleva a los operadores jurídicos al decidir en materia de derechos humanos, no solamente mirando, por supuesto, ¿no?, mirando la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, sino muy atentos a lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, me hubiera gustado, no lo voy a decir mucho, vamos, no voy a entrar en nada, pero solo lo voy a apuntar. Ojalá la realidad de la aplicación de los derechos humanos en España, bueno, y en los demás países pertenecientes a la Unión Europea, fuera tan sencilla como esto, fuera tan sencilla como introducir un juicio de convencionalidad
a la vez que se hace un juicio de constitucionalidad. Ojalá fuera así de sencillo, pero no, lamentablemente es un poco más complicado, porque tenemos, además del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y así como, por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos todos estos mecanismos muy elaborados. Por lo que se refiere a la aplicación de la Carta, tenemos otra cuestión, que es que la Carta, por ser derecho originario, es de aplicación directa, tiene efecto directo en el ordenamiento jurídico español y los han de aplicarlo por encima de las normas internas. Bueno, por otra parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los jueces españoles a no dejar de aplicar nunca una ley española que consideren inconstitucional sin elevar previamente al tribunal una cuestión de constitucionalidad. Pero, ¿qué hace entonces un juez si considera que una ley que debe aplicar y de cuya validez depende el fallo en una cuestión de derechos humanos? ¿Qué hace primero? ¿La consulta al Tribunal Constitucional Español o la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? A mi parecer, eso no es una cuestión que esté totalmente resuelta, que se ha dado, por ejemplo, en el último caso del señor Junqueras Víez, pero que el Tribunal Supremo Español pues, se empeñó en mantener la cuestión prejudicial, aunque, según me parece a mí, se había perdido el objeto procesal, porque ya había sido condenado, ¿no? Pero bueno, quiero decir, tenemos, digamos, como 3 niveles de protección que exigen ciertamente una sólida formación en todos los operadores jurídicos en España. Confío en que ustedes pues, tengan la situación un poco más fácil porque solo tienen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su propio tribunal. Quedo a su disposición, les agradezco la atención prestada en una hora tan difícil y quedo a su disposición. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.